El mensaje de hoy se llama Cristo, nombre glorioso, como el himno que acabamos de cantar. Cristo, nombre glorioso. Y es basado en el Evangelio que estamos repasando en estos últimos domingos, el Evangelio de Juan, y hoy vamos a ver los versículos del capítulo 1, del 14 al 18, que dice así: Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y la verdad, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Oremos. Oh Padre, cuán grande eres, Padre del cielo, cuán infinito es tu amor y tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, por estas palabras de este Evangelio, y te oramos, Señor, que tú nos hables a través de ellas y por medio de ellas nos transformes, Señor, para que nuestro amor por ti crezca cada día más. Padre, obra en la vida de cada uno de nosotros, Señor, y transfórmanos. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. 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 Cristo, nombre glorioso. El apóstol Juan, quien escribió este evangelio, hay otro Juan del que se nombra acá, que es Juan el Bautista. Entonces este es Juan el Evangelista. El apóstol Juan, el que era el discípulo a quien amaba Jesús, tal como él mismo se define, el discípulo a quien amaba Jesús, se le conocía como tal. Este Juan quedó tan impactado, quedó tan impresionado por el hecho de conocer a Jesús y estar con él, y fue transformado de tal manera que para él no había otro tema del cual hablar. Para él lo más importante en la vida era eso, hablar de Cristo Jesús. No había otro tema del cual disertar ni del cual testificar, sino de Jesús mismo. Por eso sus escritos, tanto el Evangelio como las epístolas, tienen como tema común el que se establece en Juan 20, del 30 al 31. Recuerdan que es donde él plantea el propósito del Evangelio, pero en general de sus escritos, ¿sí? Que dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas que están escritas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y eso es lo que él recalca, que si crees en Cristo Jesús, si crees que Él es el Hijo de Dios, puedes tener vida en su nombre, porque no hay ninguna otra manera de llegar al Padre, sino por medio de Cristo. Entonces dice acá, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, cualquiera podría decir, para tener vida, dirán algunos, pero si yo tengo vida, ¿yo estoy viviendo o no? Podría contestar cualquiera, ¿sí? Pero la Biblia, Dios mismo, nos dice que está
muerto que tú estás muerto en tus delitos y pecados. Estás muerto espiritualmente. Entonces no es de que todos estén vivos en realidad. Hay muchos que están muertos en sus delitos y pecados. Muertos espiritualmente. Estás separado de Dios debido a tu pecado. Y esto no se soluciona confesando tus pecados a alguna persona. Para solucionar esto, lo que debes hacer es lo que Juan dice, lo que Dios dice por medio de Juan. Debes creer en Cristo Jesús y solo en Él para tener vida. El resto tú no estás viviendo. La vida que estás llevando no es vida. Esa transformación de Juan, de lo que él era, de lo que Juan era, que Juan, lo hablábamos anteriormente, no era bien muy dulce ni muy bondadoso antes de conocer a Jesús, antes de ser transformado. Esa transformación de Juan y de entender que es solo Cristo y Cristo, el nombre glorioso y del cual hay que hablar y presentar para que las personas crean y puedan tener vida eterna. Esa transformación es muy similar a la transformación de Pablo, si todos ustedes se acuerdan, ¿sí? Quien siendo anteriormente un perseguidor de los cristianos, él también fue impactado y transformado de tal manera por Cristo Jesús que se sentía obligado, se sentía compelido a predicar el Evangelio. En 1 Corintios 9:16, Pablo mismo dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Qué tal ese sentimiento de Pablo? Ese sentir de Pablo. Y el mismo sentir de Juan. En nosotros. Yo estoy compelido, me siento, ay de mí si yo no predico el Evangelio, mi vida no tiene absolutamente ningún sentido. No tengo ninguna otra cosa que valga la pena, solo predicar a Jesús y Jesús crucificado. Tanto Juan como Pablo nos muestran eso. Y en ese sentido, y para eso es que están escritos todos estos evangelios y todas estas cartas y demás, para que nosotros seamos transformados de la misma manera que ellos. Y que para nosotros no haya ninguna otra cosa más importante que Jesús. Y si para nosotros eso es lo más importante de nuestras vidas, hombre, nosotros también vamos a querer que los demás tengan el mismo sentir acerca de Cristo Jesús, porque Él lo es todo. La vida de Pablo era anunciar el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Todos lo sabemos. El mismo Evangelio que proclama Juan. Creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. No hay ninguna otra forma. Y ese es el objetivo. Ahora, volviendo a Juan capítulo 1, y lo que él está tratando de dar testimonio. Yo quiero que todos sepan de lo que yo vi, de lo que yo palpé, de lo que yo conocí. Yo quiero que ustedes conozcan a Jesús. Él es el Verbo, tal como hemos visto. Él es el Logos, Él es la palabra, Él es el creador de todo. Yo creo que todos deben saber eso. Pero entonces, como todo eso se trata de dar un testimonio, era costumbre judía y que está plasmado en Deuteronomio, que cuando alguien va a dar un testimonio de algo, eso es creíble siempre y cuando sean mínimo 2 personas las que lo atestiguan. Entonces, por eso también Juan saca a colación a Juan el Bautista. ¿Sí? Juan el Evangelista habla de Juan el Bautista como alguien que también testificó de Jesús como Hijo de Dios, como el Dios eterno, como alguien que fue antes que yo, aunque venía después de mí,
porque era primero que yo, aclarando que Él era preexistente, que Jesús es eterno. Juan, el evangelista, quiere contar y quiere testificar de Jesús, lo que él vio y palpó, lo que vivió Jesús. Y declara que Jesús es Dios en carne humana, que Él es el creador del universo, que Él es el verbo. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos? Y que Él es de la palabra, y que Él es el logos, y que Él lo es todo, tal como hemos visto. Queriendo mostrar cómo el Dios creador de todo, se ha vuelto parte de su creación. Él es el ser puro, eterno, que se ha vuelto hombre. Y eso que estamos diciendo es la doctrina más esencial y más importante en la fe cristiana. Dios se hizo carne. Dios, el infinito, se volvió finito. El inconmensurable tomó la medida de un hombre. Se humilló y se volvió de lo que Él mismo creó. La carne. No la carne en el sentido de que muchas veces se usa el término carne para hablar de lo malo y lo pecaminoso. En ese sentido no, es una parte física, se volvió humano. Jesús es Dios y se hizo hombre para morir por nosotros y pagar la deuda por nuestros pecados. Eso es lo que debe ser creído. Y es lo que nos dice en el versículo 14, lo que leímos hoy. ¿Sí? Y aquel verbo fue hecho carne. Dios se hizo carne. Esa es la verdad central del cristianismo. Y esa es la convicción que cada quien debe tener para que pueda escapar del infierno y para que pueda entender que Dios se hizo carne. Entonces, eso es lo que debemos nosotros repasar y grabarnos en nuestra mente. El Dios único, verdadero y eterno, se volvió humano, que el infinito se volvió finito, que el eterno entró en el tiempo, que el omnipresente fue confinado al espacio de un cuerpo humano, que el invisible se volvió visible. La verdadera iglesia de Jesucristo siempre ha creído esto. Cualquier otro concepto de Cristo es inaceptable. Cualquier otro concepto de Cristo que no sea ese es una herejía condenadora. No es que solo sea un punto de vista diferente con ciertas cosas, no, es que es una doctrina que condena. Por eso es que Juan presenta todo este aspecto de la verdad de Jesucristo detalladamente. La única manera de tener vida eterna es creer en Él, creer en quién es Él y lo que Él ha hecho. Por eso, cuando alguien le hable de religión, y llegue al tema de Jesús, hablando de religión, debemos concentrarnos de qué Jesús está hablando. Debemos escuchar dentro de lo que Él está hablando. ¿Qué está diciendo de Jesús? ¿Está hablando del que es el Dios eterno? ¿Está hablando de Jesús como el creador, que existió de manera infinita y para siempre? ¿De ese Jesús está hablando? ¿O está hablando de algún otro Jesús? Ahí es donde vamos a encontrar la verdadera diferencia entre lo que nosotros creemos y lo que es esa religión. O sea, los que dicen que Jesús fue solo un gran maestro, o que fue solo un profeta, o que es el Hijo de Dios pero no es Dios, y cosas así. Eso es, como leíamos anteriormente, es la doctrina del anticristo. Lógicamente, no están
es anticristo. Está en contra de lo que Cristo es, Dios, Dios eterno. Solo para ver cómo estaba Juan de impactado, de impresionado por la verdad de que Jesús es Dios y su compromiso para anunciar el Evangelio. Miremos cómo inicia su primera epístola, ¿sí? Porque hablábamos de que es el mismo concepto que él tiene en todos sus escritos. La primera epístola empieza así, muy similar a lo del Evangelio. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. ¿Sí? Algunos dirán, bueno, pero es que él lo vio. Nosotros no lo hemos visto. Pero nosotros tenemos mucho más de lo que tuvo Juan. Nosotros tenemos la misma fe, porque el mismo Espíritu nos dio esa fe verdadera. La fe que nos da para comprender que Jesús es Dios. Y nosotros tenemos la Biblia, que no la tenía Juan. Nosotros tenemos la Biblia donde está plasmado todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús habló. Bueno, no todo, tal como dice Juan. Porque si se escribieran todas las cosas de lo que hizo Jesús, no cabrían en ningún libro, ni serían suficientes los libros en el mundo para poder plasmar todo lo que Jesús hizo. En el capítulo 2 de la primera de Juan dice el versículo 22, como para asegurar más el planteamiento anterior. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y por lo tanto al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre, porque son Dios. Los dos son Dios y el Espíritu Santo son Dios. Es la Trinidad. No entendemos, pero es un solo Dios. 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo sabe usted que alguien está predicando una falsa doctrina? ¿Cómo se sabe? Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Y uno dice, bueno, eso es muy sencillo, sí. Pero es que hay varias religiones hoy en día, grandes, de muchas personas, que dicen precisamente eso. Que Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Y eso es una falsedad. Eso es ser anticristo. En segunda de Juan, versículo 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Terrible. Bien complicado ese versículo. ¿Cómo así? Entonces, para poder aceptar que alguien entre a mi casa, primero tengo que preguntarle, oiga, ¿usted qué piensa de Cristo? Y entonces ahí sí abrirle la puerta. Tenemos que ser muy cuidadosos. Aquí toca extractar la seriedad de ese planteamiento, lo fundamental y el peligro que corre para nosotros el estar escuchando y estar propenso a falsos maestros y a doctrinas erróneas. ¿Y cómo lo distingue uno? ¿Qué dicen de Jesús? ¿Cómo hablan de Jesús? Todo tiene que ver con Cristo. ¿Y quién es Él? Es tan condenador creer en el Jesús equivocado como no creer en Cristo para nada. Es igual de condenador. Bueno, yo creo en Cristo, pero de esta manera. No, es igual de condenador a decir yo no creo en Cristo. Si no es de acuerdo a como dice la palabra de Dios, es condenado. No debemos ser tolerantes con eso.
El Verbo eterno se volvió humano, el Dios eterno se convierte en parte de su creación. Dios y hombre son unidos en una persona para que nunca vuelvan a ser separados. Su naturaleza humana no vence a su naturaleza divina, ni la divina vence a su naturaleza humana. Él fue 100% hombre, 100% Dios. Cuando veamos a Cristo en el cielo, y todos nosotros lo vamos a ver, si todos hemos rendido nuestras vidas a Cristo. Cuando veamos a Cristo en el cielo, Él será exactamente el mismo Dios hombre que lo fue cuando caminó en la tierra, en la forma, con un cuerpo igual al que tuvo después de la resurrección aquí en la tierra y que estuvo con los apóstoles por 40 días. Con ese mismo cuerpo lo vamos a ver allá. Él no se va a convertir en algo ahí espiritual, nebuloso, o alguna cosa así que no se puede ver. No, va a estar con el mismo cuerpo que los apóstoles vieron después de la resurrección. Por todo esto es que Juan dice, este Dios hombre, el Verbo, fue hecho carne. Y después él dice, y habitó entre nosotros. Ese habitó entre nosotros. No solo es, y vivió ahí con nosotros, ¿sí? Eso tiene un significado más profundo. El verbo habitó quiere decir levantar la tienda, armar la tienda de campaña para uno pernoctar ahí. Él está viviendo, existiendo, y vino y puso su tienda acá, y ahí estaba Dios, digámoslo así. Y algunos hacen unos análisis supremamente interesantes comparando con la creación del tabernáculo, la forma como Dios vino al tabernáculo, y cuando se hizo el templo, la forma como Dios venía al templo. De la misma forma, aquí se está analizando la palabra habitar, que es hacer el campamento, y la forma como Dios está allí en el campamento. Él tomó la forma de un hombre, vino, se volvió uno de nosotros, creció en sabiduría y estatura y en favor con Dios y de los hombres. Es lo que nos dice la Escritura de lo que hizo Jesús. ¿Cómo supo Juan que él era Dios? ¿Cómo supo Juan que él era Dios? Él hace dos declaraciones muy interesantes aquí en lo que vamos a ver. Cuando dice, vimos su gloria. Y cuando dice, y él es lleno de gracia. La primera declaración de vimos su gloria, que está ahí en el versículo. Vimos su gloria. El Cristo encarnado despliega la gloria divina. Vimos su gloria. Está Cristo desplegando la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria? ¿Cuál es la gloria de Dios? ¿Qué es eso? La gloria de Dios es su naturaleza. Es la reunión, es la suma de todos los atributos de Dios. Esa es la gloria de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su naturaleza? Es la reunión de todo lo que es Él. Misericordioso, bondadoso, Él es la verdad, Él es omnipotente. Todos esos atributos unidos, eso es lo que es su gloria. Pero, ¿cómo así? Él dice, pero vimos su gloria. Sí, pero también hay una gloria que se manifiesta, una forma de su gloria que se ve. Ejemplo de esto es el episodio de Moisés en Éxodo 33, que lo estábamos hablando esta mañana en la clase, ¿sí? Cuando Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria, quiero ver tu gloria. Entonces ahí no se está hablando, Moisés no le está diciendo, muéstrame tu misericordia, tu bondad, tu comprensión, nada de eso, no, es tu gloria, esa esencia, esa forma física en que Él puede mostrar de alguna manera su gloria. Y Dios le dice, ok, voy a mostrarte tu gloria, pero solo te voy a dejar ver un resplandor, porque si tú ves toda mi gloria, falleces en el mismo instante. Solo te voy a dejar ver, yo te voy a ponerlo aquí en esta rendija y te voy a tapar ahí y yo voy a pasar delante de ti y después yo te voy a quitar, te voy a dejar ver, pero vas a ver solo mis espaldas. Sabemos que Dios no tiene espaldas. Es una forma de decir, solo te voy a dejar ver
un resplandorcito ahí. Y fue cuando esa luz llenó tanto a Moisés, que cuando bajó allá a donde está el resto de personas, estaba brotando de él una luz que nadie, uy, no, Moisés, ponte una capa encima porque no te podemos ver. Y eso que fue apenas un resplandor, y eso fue lo que quedó pegado en el rostro de Moisés. Entonces la gloria de Dios es algo infinito, como cuando se dice que todo el mundo lo va a ver. Cuando se habla del fin del mundo, uno dice, pero ¿cómo va a ver uno si unos están en esta posición de la tierra, está a este lado y otros están aquí? Si lo ven los de acá, ¿cómo lo van a ver los de acá? Va a haber una sombra o alguna cosa así. Pero no, la intensidad de la luz, la intensidad de lo que es la gloria de Dios cubre todo el espacio, y todo se va a poder ver. Todo se va a poder ver. Así será la potencia de esa luz, y que muchos pedirán que caigan los montes y los tapen porque no van a poder soportar ver esa luz. Un destello de esa gloria es la gloria manifiesta que Juan vio en la noche de la transfiguración, algo que relata Mateo y Lucas, cuando de alguna manera Jesús se quita, digámoslo así, temporalmente su carne y deja ver algo de su gloria. Y ellos no pudieron soportarlo y cayeron, y no, tapándose porque no podían ver esa gloria de Jesús. Y eso es lo que confiesa Juan. Vimos su gloria, y esa luz, eso solo es Dios quien puede hacer algo de eso. Jesús, vimos la gloria de Dios en Jesús. Esa es la naturaleza de Dios, la esencia de Dios, es todo lo que Él es, la manifestación gloriosa de Dios en la luz refulgente. Es como un choque eléctrico, por así decirlo, entre lo espiritual y lo material. Cuando Jesús dice también, cuando Juan dice que vimos su gloria, Él no solo está hablando de la representación de esa gloria en luz, que es cierto, Él está hablando de la realidad también de sus atributos, los cuales fueron manifiestos a lo largo de toda su vida. Juan podría decirlo de esta manera: vimos su amor, vimos su misericordia, vimos su sabiduría, vimos su conocimiento, su poder, su compasión, vimos su omnipotencia, vimos su omnisciencia, su enojo, vimos su ira santa, vimos su bondad, su paciencia, lo vimos todo. Vimos todas esas cosas y vimos la luz, vimos su gloria. Eso es Juan describiendo a Jesús. ¿Cómo Él no va a quedar impactado y quiere contárselo a todo el mundo de lo que Él fue testigo? Vimos la luz manifiesta que simboliza su gloria, y vimos los atributos que constituyen su gloria. Lo vimos todo, dice Juan. La segunda declaración para Juan poder decir eso, dice: habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? Normalmente se define la gracia como el dar lo que no se merece. Aunque eso es cierto, no es suficiente, ¿sí? Y eso lo hablábamos cuando estábamos aclarando las diferencias entre lo que es justicia, que justicia es dar lo que se merece. Tú hiciste esto, la justicia dice, esta es la pena, eso es lo que vas a recibir, justicia. Entonces es dar lo que se merece. Misericordia es no dar lo que se merece. Ok, sí, tú hiciste esto, mereces 10 años de cárcel, pero por la misericordia del juez le dice, no, ok, 5, se lo dejo en 5 años. Es una misericordia, no le da lo que merece. Mientras que gracia es darle lo que no se merece. No puede ganarlo, es algo que solo de gracia de Dios Él lo da. Pero no es solo eso. No es solo que Él da lo que no se merece, sino que no da el castigo que sí se merece.
Lo que se merece nosotros lo que merecemos es el castigo eterno por nuestros pecados. Nosotros no somos sino pecadores, y nosotros lo único que merecemos es la justicia de Dios y ser castigados eternamente. Pero Él no solo nos da lo que no merecemos, porque como somos pecadores no merecemos la vida eterna. Pero es que en ese momento lo que necesitábamos, lo que merecíamos era el castigo. Entonces la gracia es doblemente valorada en ese sentido cuando se miran esos dos aspectos. Pero ¿por qué Juan habla simultáneamente de gracia y de verdad? Porque la única manera en la que se puede experimentar esa gracia es por medio de la fe, es por medio de creer la verdad, es por medio de creer en Cristo Jesús como Dios y como Salvador y como Redentor y como Señor, en últimas como nuestro todo. Y cuando digo en últimas es creer en Jesús como nuestro todo, acordémonos de la forma como Pablo y Juan dicen eso, su pasión por predicar la palabra de Dios. Él lo es todo. Por último, versículo 16, Juan nos dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, dice Juan, ¿sí? De su plenitud, de su grandeza, de su belleza, de su poder, todos tomamos. Nosotros no seríamos nada si todo lo que tenemos, todo lo que disfrutamos no viniera de Dios. De su plenitud todos tomamos. De su plenitud, de su poder, de su omnipotencia. De eso todos tomamos. Y no solo eso, sino que recibimos gracia sobre gracia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué está dicho de esa manera? Porque es significando de que a pesar de lo malo que somos nosotros y pecaminosos, nosotros recibimos la gracia de Dios. Y seguimos siendo pecaminosos y viene más gracia de Dios. Y más pecamos y viene más gracia de Dios, y gracia sobre gracia, y gracia y gracia. Y es un alud de gracia, porque es lo único que nosotros recibimos de Dios, aún siendo salvos. Gracia y gracia. Y fallamos, y le pecamos, y le desobedecemos, y no hacemos lo que Él nos dice que hagamos. No hacer lo bueno es pecado, lo hemos visto. Nosotros, bueno, yo como no hago este pecado, ahí voy bien. No, es pecado no hacer lo que tú puedes hacer y no haces. Y pecamos, pero ahí está la gracia de Dios. Viene la gracia de Dios, y más gracia, y gracia sobre gracia. La gracia viene constantemente a nosotros porque hemos creído que la verdad del Evangelio. Por eso podemos tener ese aluvión de gracia y gracia y gracia que nos da Cristo. Y al final del versículo 17 dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y ahí es cuando es la primera vez que en el Evangelio de Juan se identifica ya completamente claro de que del que está hablando, del verbo y del logos y todo eso, es Jesucristo. Porque en el 14 dice, y el verbo se hizo carne. Ok, sí, pero bueno, cualquiera dirá, bueno, pero eso fue el verbo. No, aquí identifica que es Jesucristo, ese verbo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan nos está diciendo, este no es un nombre ordinario. La verdad del Evangelio nos dice que este es el Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. El Dios hombre, totalmente Dios, totalmente hombre. Y Juan dice, lo hemos experimentado, lo hemos tocado, lo hemos oído. Él desplegó gracia y dio gloria. Y el punto final del último versículo dice en el 18, a Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué? Porque Él es invisible. Dios es invisible.
Hay ocasiones en las que Dios ha aparecido como humo y como fuego. ¿Recuerdan cuando iban por el desierto, todo el pueblo judío y demás? Pero Él no tiene forma. Dios es espíritu, Dios es invisible. A Dios nadie lo vio jamás. No obstante, el unigénito Hijo, el encarnado, el que está en el seno del Padre, Él lo ha explicado, Él lo ha mostrado, Él lo ha dado a conocer. Esto es lo que dice su última declaración. Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Cómo explicarías a Dios? ¿Cómo mostrarías a Dios a otra persona? Si alguien te pregunta, bueno, pero yo quiero saber más de Dios, pero si Él es invisible y todo, yo no puedo hablar con Él directamente, ¿yo qué tengo que hacer? La respuesta, ¿cuál es? Mira a Cristo, mira a Jesucristo, obsérvalo. Él explica a Dios. Él es Dios. Si tú conoces a Cristo, estás conociendo a Dios. Y eso fue lo que Él experimentó directamente. Ahí tenía al frente a Cristo, tenía a Dios ahí. Y Él lo comprendió de esa manera. ¿Cómo no va a quedar uno impactado de que semejante ser, Dios, esté ahí, al frente de Él? Y Pablo también lo sintió de esa manera. Y es lo que cada uno de nosotros debemos sentir y experimentar, porque eso es verdad, eso es cierto. Jesús es Dios. Y debemos entender que solo en Él hay salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay más, no hay corredentores. No hay personas ni santos. No hay personas o santos o vírgenes o por medio de quien nosotros podamos ser salvos. Solo Cristo Jesús. Solo Dios encarnado. Solo Cristo. Dios con nosotros. Hermanos, llévensela el propósito de intronizar, así como Juan, el propósito de entronizar a Cristo en sus vidas, y que Él lo es todo, porque Él es Dios. Y que eso nos anime a todos y cada uno de nosotros a obedecerlo cada día más, a conocerlo por medio de su palabra cada día más. Y conocerlo quiere decir no saber de Él, sino tener esa relación íntima. Conocer es tener una relación íntima. Leamos la palabra de Dios, sepamos más de Cristo y conozcámoslo más íntimamente. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Por medio de ella, Señor, tú nos muestras quién es tu Hijo. Tú nos muestras quién eres tú a través de Él. Te damos gracias, Padre, porque tenemos los ejemplos de los apóstoles y sobre todo de Juan en ese sentido, Señor. El ejemplo de Pablo, de que en realidad entendieron, se comprometieron, comprendieron quién es tu Hijo Jesús, Dios encarnado. Muévenos, Señor, a ser obedientes a tu palabra y exaltar tu nombre y glorificarte a ti cada día, cada momento de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.